para el próximo orador tenemos una presentación, un video, perdón. Our industry moves at the speed of innovation. The question is not just what we need now, but what you'll need next. We've always defined the new standard, and this time is no different. 1.6 terabits per second for Metro DCI, 800 gig across the longest links, and 800 gig pluggables with the lowest energy consumption. Welcome to another world first. Welcome to WaveLogic 6, the new standard. Bien, el próximo bloque se intitula Simple, Escalable y Más Inteligente. Un fuerte aplauso para Fernando Silva, gerente de Ingeniería de Preventa Siena, uno de los sponsors del evento. Fernando, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, buen día. Bueno, buenos días a todos. Gracias por el tiempo. Y me quedé pensando en varias de las cosas que comentó Luis más temprano. Básicamente cubrió casi todo lo que yo iba a presentar, así que vamos a cancelar esto. Pero no, me pareció muy interesante porque tenemos muchos puntos en común en lo que íbamos a hablar y claramente es hacia donde estamos viendo que va el mercado y hacia donde vemos que la red necesita dar una solución, ¿no? O sea, hablamos de muchas aplicaciones, o Luis habló de muchas aplicaciones de inteligencia artificial, metaverso, todas cosas que requieren muchísimo poder de cómputo, ¿no? Entonces, el problema es dónde computamos. Entonces, hay muchas aplicaciones, que ahí me gustaría hacer una diferenciación cuando hablamos de esto de inteligencia artificial, es cosas que pueden ser más asincrónicas, o sea, que tengo más tiempo de procesarlas, las puedo poner en el cloud, esperar la respuesta y recibir esa respuesta, y otras que tenemos que procesar en tiempo real, ¿no? Si estoy haciendo una aplicación de video en tiempo real y requiero mucho poder de cómputo, necesito muy baja latencia y mucha capacidad de cómputo. No puedo irme hasta un data center que está a miles de kilómetros, porque la experiencia del usuario va a ser realmente muy mala. Pensemos en una aplicación de realidad aumentada, por ejemplo, como está el booth abajo, que hay una demo de realidad aumentada. ¿Qué pasaría si yo muevo la vista y la imagen queda, o sea, la realidad se mueve, ¿no? Porque estoy moviendo mi cabeza, pero la imagen y la asistencia que tengo sobre el video tarda medio segundo. O sea, me empezaría a marear, tendría una sensación de que sería muy desagradable la experiencia de usuario, ¿no? Entonces, es muy importante entender y poder diferenciar entre qué podemos tomarnos un poco más de licencia para procesarlo. Después vamos a ver algo un poquito más de tiempos, de cuánto tiempo estamos hablando, y otras que las necesito on the fly prácticamente, ¿no? Muy, muy, muy rápido. Entonces, algunos pilares, digamos, que están creando mucha presión en la evolución de la conectividad, ¿no? El mercado de conectividad. Por un lado tenemos el movimiento al cloud del enterprise en general, de los servicios que tiene el enterprise, y acá es importante esta diferenciación, ¿no? Que hacía. Algunas cosas requieren ser procesadas en tiempo real, muchas de ellas hoy se siguen haciendo on-premise, o sea, dentro de la infraestructura del propio enterprise, y otras ya se vienen moviendo hace muchos años hacia el cloud. Y normalmente no se están moviendo hacia un cloud, se están moviendo a un multicloud, ¿no? Entonces depende las propiedades de estas aplicaciones, algunas irán a un cloud, otras a otro cloud, y esto genera otra presión más de conectividad, que no solo es que el enterprise debe poder acceder a él o los cloud, sino que en muchos casos necesito conectividad intercloud. O sea, necesito que esa información que tengo en múltiples cloud hablen entre ellos, ¿no? Entonces cambia un poco la matriz tradicional de conectividad cuando pasamos a un entorno más basado en multicloud, ¿no? Claramente, como ya explicó largo y tendido Luis, la inteligencia artificial es un factor muy importante desde el punto de vista de tecnología para tener una aceleración del negocio. ¿Y cuál es el mejor caso de uso de inteligencia artificial? El que necesiten. O sea, claramente hay tantas opciones y tantas cosas para hacer con inteligencia artificial distintas que no podemos decir que un caso es mejor que otro. Para cada uno será mejor, otro será peor, uno generará más valor, otro generará menos valor. Lo importante es que la tecnología está ahí y podemos hacer uso de ella para justamente acelerar nuestro negocio cual fuera de la manera más conveniente.
Luego, claramente, la evolución de las redes móviles, en este caso 5G o a futuro 6G también, empiezan a cambiar un poquito los requerimientos de red, sobre todo para aplicaciones que requieren muy baja latencia o determinado comportamiento determinístico del tráfico, ¿no? Entonces aparece el concepto de network slicing, aparecen unos conceptos un poquito distintos justamente para poder soportar nuevos casos de uso, donde claramente 5G fue el punto de disrupción, ¿no? 5G, yo tengo una opinión de que hay como dos sabores de 5G, ¿no? El 5G del broadband, de poder tener más datos o un acceso a internet más rápido en mi móvil, y otro donde realmente hay un valor muy importante, que son aplicaciones disruptivas que no se podían hacer hasta ahora con redes móviles, ¿no? Claramente hace falta una inversión muy grande y en la región venimos un poquito de atrás, ¿no?, con este tema. Pero claramente esto genera una presión muy importante sobre las redes y hay que pensar las redes de una manera distinta y cada vez más atracción por las redes neutrales o que un carrier nos solucione determinados factores de conectividad que el propio carrier móvil no puede solucionar. Y claramente, como también mencionaba Luis antes, esto del Edge Cloud, ¿no? O sea, si necesito ahora para ciertas aplicaciones tener tiempos de respuesta mucho más rápidos, no puedo irme hasta un cloud muy lejano. ¿Esto quiere decir que todo mi cloud tiene que estar muy cerquita? O sea, ¿todo lo que proceso en un data center tiene que estar a la vuelta de la esquina? No, claramente no. Para ciertas aplicaciones, para ciertos casos de uso dentro de esas aplicaciones, necesitaré una respuesta muy rápida y para otras puedo seguir yendo a un sitio más regional, nacional, internacional, etc. Ahora bien, ya que hablamos de ChatGPT antes también, le preguntamos a ChatGPT, que todo lo sabe, ¿cuáles son los requerimientos de red para estos casos de uso, ¿no? Para accesos cloud, para edge compute, para tener una red donde esté utilizando inteligencia artificial, etc. Y ya sé que puede estar un poco pequeño para los que están lejos, pero básicamente nos encontramos que en distinto orden los requerimientos son los mismos, son muy similares. En todos los casos tenemos requerimientos de ancho de banda, requerimientos de latencia, de baja latencia, disponibilidad, seguridad, resiliencia, interoperabilidad, apertura, etc. Normalmente no importa cuáles de estos casos de uso estemos hablando, la evolución de la red, cual fuera nuestra aplicación y nuestro caso de uso, va a ser muy similar. Las líneas de evolución van a ser muy similares. Y acá viene un punto muy interesante. Hablamos hace un instante del Edge Cloud, ¿no? Bueno, ¿dónde está el Edge? No hay una respuesta única para dónde está el Edge. Realmente la red, como tal, por ser física de alguna manera, tiene un Edge. Hay algún sitio que dice, hasta acá llega el operador, es el Edge, es el borde, el último punto de presencia, digamos, del operador, ¿no? Pero la realidad es que, como mencionaba antes, ese Edge es como bastante dinámico. Depende de qué aplicación esté usando, ese Edge me sirve o no. Y cuando hablamos de un Edge donde hago cómputo, donde estoy tratando de hacer algún servicio cloud, como mencionaba antes, dependerá qué aplicación sea, necesito que ese Edge esté más cerca o no. De manera que necesitaría algún tipo de compute en el Edge para esas aplicaciones que realmente lo demanden. Y las otras seguirán derecho al cloud tradicional, llamémosle. O puedo tener múltiples jerarquías, no es que hay dos, puede haber las necesarias. Ahora bien, ¿qué necesitamos sobre esta red? ¿Por qué tenemos una construcción de una red para dar conectividad? Bueno, justamente para atender todas las aplicaciones y casos de uso que ustedes necesiten o fueran a necesitar en el futuro, ¿no? Claramente dentro de estas tenemos todo lo que es IoT, Industria 4.0, la adopción cloud, etcétera, etcétera. Entonces, para cada una de ellas tendremos como un movimiento de esos límites de red que me servirán para un caso, quizá no me sirven para otro, pero lo importante es que la red sea lo suficientemente ágil, pensando como una red hacia futuro, ¿no? Con las aplicaciones hacia futuro también, para poder satisfacer esas necesidades de una manera dinámica. Que la red no sea el limitante que les impide a ustedes tener un caso de uso de aplicación, que por la red no puedo correr X aplicación. Puedo correr esta, pero no puedo correr esta otra. La idea es evitar justamente eso. Entonces tienen que ocurrir varias cosas, ¿no? Sobre la red. Necesitamos distintos tipos de características, que en algunos casos, para ciertos casos de uso, tendrá más peso o menos peso, pero tenemos que poder satisfacerlos todos, ¿no? Claramente estas características o propiedades son las que mencionamos antes, ¿no? La resiliencia, que sea adaptable, dinámica. La sustentabilidad es un tema muy importante que quizá en Latinoamérica no le prestamos tanta atención como en otras regiones, pero es algo que está tomando mucha atracción realmente en los últimos años.
lograr que las redes sean más eficientes, menos contaminantes, ocupan menos espacio, consuman menos energía, etcétera, etcétera, por el impacto en el medio ambiente. Ahora bien, en base a todo lo que se habló más temprano, y un poco estos casos de uso que vimos y demás, claramente la red pasa a ser un asset crítico, extremadamente importante. Si pensamos en hacer cómputo en el cloud, pero no tenemos cómo llegar al cloud, no podemos tomar ventaja de eso, ¿no? Si queremos hacer multicloud, pero no tengo conectividad entre los cloud providers, no podemos hacer uso de ese recurso. Entonces, claramente, cada vez más, a medida que van avanzando estos casos de uso y se va diversificando más el ecosistema de lo que se puede hacer en la red, sobre todo combinado con lo que es data center y cloud, la red pasa a ser un recurso cada vez más importante. Nunca fue tan importante como ahora. Y probablemente con el tiempo sea cada vez más importante aún. Entonces, desde Siena, nosotros tenemos una visión que queremos basarnos en como 4 pilares o 4 direcciones de cómo hacer que las redes sean lo más inteligentes o lo más adaptables hacia el futuro. Pensamos como en 3 grandes pilares, ¿no? Que la red sea cada vez más rápida, cada vez nos pueda proveer más ancho de banda, que cada vez sea más inteligente, después vamos a ver por qué, pero más o menos ya se habló también hasta ahora, ¿no? Que pueda reconfigurarse, pueda reaccionar ante determinadas situaciones. Claramente el que sea más inteligente está muy relacionado con lo que comentaba Luis antes de analizar comportamientos, analizar tendencias y automáticamente poder tomar o reaccionar a esa condición, ¿no? Entonces es bastante interesante. Y por otro, que esté más cerca. ¿Qué significa esté más cerca? Lo que hablábamos antes, ¿no? Poder tener cada vez más capacidad de cómputo y de conectividad en el edge. Son como grandes pilares, así, directores, que tenemos en consideración cuando pensamos o desarrollamos una arquitectura de red, ¿no? Y para poner algunos ejemplos de ellos, la idea no era expandirse mucho en este tema, pero me parece interesante esta información. Por un lado vemos desde el punto de vista de puerta cliente, ¿no? Esto es de Ethernet Alliance, cómo fueron evolucionando las capacidades o las tecnologías de Ethernet a través de los años. Entonces tuvimos 6 rates, o sea, 6 saltos de capacidad en 35 años. Y ahora tuvimos 6 saltos de capacidad más en 3 años. Fíjense el nivel de aceleración que hay desde el punto de vista de capacidad. ¿Esto quiere decir que escribimos estándares más rápido? O sea, que ahora podemos tipear que la I2 escribe más rápido. No, claramente no. Lo que está ocurriendo es que hay una aceleración también en el desarrollo del chipset, ¿no? Entonces, si ven arriba, se puede ver cómo fue evolucionando la tecnología que utilizamos para justamente ir haciendo cada uno de estos estándares, ¿no? Cómo fue haciéndose cada vez más pequeño a nivel de transistor y de semiconductor para fabricar justamente el chipset para poder soportar estas velocidades. Y un punto interesante, esto es desde el punto de vista cliente, ¿no? Y desde el punto de vista de transporte, si no es una compañía de transporte, como vieron en el video, una de las cosas que nosotros tenemos es mucha más capacidad del lado de línea que del lado de cliente, tradicionalmente. Por ejemplo, vieron en el video anterior la WebLogic 6, hace 1.6 terabits por segundo. Y de puerta cliente hoy, a nivel estandarizado en los routers, hay 400 GB de Ethernet. Esta tarjeta también soporta 800 GB de Ethernet, que está a la vuelta de la esquina. Ya estamos al próximo año con puertas de 800 GB estandarizadas. Entonces, claramente van como en paralelo evolucionando tanto el lado cliente como el lado modem para hacer cada vez más capacidad, con lo cual la capacidad vamos bastante bien, digamos, ¿no? Vamos a nivel de velocidad de desarrollo, vamos bastante rápido. Y un ejemplo interesante es qué pasaba más o menos hace 30 años si quería hacer 400 GB de capacidad. Necesitaba 10 racks, 10 bastidores en una sala. Hoy 400 GB los hacemos con un pluggable, un QSFP-DD que entra en la palma de la mano, ¿no? Fíjense lo que evolucionó la tecnología, que pudimos pasar de 10 racks completos a un pluggable que entra en la palma de la mano. Claramente una disrupción tecnológica muy grande, ¿no? Cuando hablamos que la red tiene que estar más cerca, claramente hay una dependencia de qué aplicación estamos hablando, como mencionaba antes, o de qué caso de uso, pero digamos que existe una especie de boundary en los 10 milisegundos, ¿no? En el orden de pocos hasta 10 milisegundos, y ahí hay un quiebre hacia mayores latencias. Ciertos casos de uso van a requerir, para poder garantizar la calidad de experiencia, un delay, un round trip muy bajo en la ley, ¿no? En la red. Entonces hay ciertas aplicaciones, como mencionaba antes, de realidad aumentada, que rozan ahí este boundary de los 10 milisegundos. De manera que si yo pienso que la realidad aumentada la voy a correr en un handheld o en una laptop
localmente no es problema, ¿no? Tengo directamente conexión directa. Ahora, si yo no uso todo el tiempo ese recurso y quiero tomar ventaja del compute que tengo en el cloud, ya no es una conexión local. Ese cloud está en algún sitio en la red. Y no es lo mismo que esté a 2, 3, 5, 10 milisegundos a que esté a 200 milisegundos. ¿Okay? Y yo creo que en parte esto es una especie de stopper de adopción cloud que tuvimos en los últimos años en la región. Por suerte, cada vez hay empresas como Sirion, ¿no? Que cada vez tienen más data centers, los cloud providers siguen desembarcando en la región, de manera que tenemos cada vez más opciones de data centers de los grandes cloud providers, ¿no? De manera que esto deja de ser un problema y empezamos a tener data centers a corta distancia o a corto delay cada vez, de manera cada vez más frecuente, ¿no? Y después decimos la red tiene que ser más inteligente, ¿no? Cuando hablamos de más inteligente, me gusta este concepto que lo venimos contando hace varios años de la red adaptativa, ¿no? Nosotros tenemos este concepto de red adaptativa, donde entendemos que hay una infraestructura, la llamamos infraestructura programable, puede ser física o virtual, no importa, pero es infraestructura de la cual podemos tomar información y podemos cambiar su comportamiento a través de programación. O sea, no es un cable, claramente, ¿no? Es algo que le puedo cambiar el comportamiento. Ahora bien, ¿qué hacemos? Recolectamos información, entendemos el comportamiento de esta infraestructura, lo analizamos, y acá es donde entra también la inteligencia artificial, los motores de inteligencia artificial y deep learning, para entender qué está ocurriendo con la red, con el tráfico, con la aplicación, con lo que fuera, y en base a eso lo procesamos con cierto criterio y obtenemos un output. Ese output puede ser, quiero mover el tráfico de una troncal que se va a congestionar porque hice un análisis de tendencia, y quiero pasar ese tráfico a otra troncal que no tiene congestión, por ejemplo. Bueno, ese es mi output, ¿no? ¿Qué hago con eso? Puedo enviar un correo, avisarle a alguien, o puedo actuar sobre la red a través de un órgano de automatización y control, ¿no? Y de esa manera cerramos el bucle, porque ahí va a cambiar el comportamiento de la red nuevamente, y volvemos a aprender o a estudiar qué está pasando en la red, y se crea un círculo virtuoso. ¿Okay? ¿Qué pretendemos con esto de la red? Bueno, que se pueda autoconfigurar, que se pueda optimizar automáticamente ante ciertos efectos o ciertos comportamientos y que se pueda autoproteger o autocurar ante caso de incidencias o comportamientos no deseados, ¿no? Bien, entonces, cerrando esto del faster, closer y smarter, hay distintos pilares, digamos, para considerar dentro de estos conceptos. Por un lado, la capacidad, como mencioné antes, es un factor crítico de evolución en la conectividad. Y ahí estamos desarrollando bastante, o con mucha fuerza, lo que es la evolución de los módems coherentes, como así también la evolución de módems en pluggables para poder ser integrados con equipos de otras capas, por ejemplo, un router, ¿no? Para hacer las redes más eficientes con más capacidad. ¿Qué queremos mejorar a través del software y demás, como contaba con la red adaptativa? Bueno, tener mejor visibilidad y más control de la red. No puedo tomar decisiones sobre algo que no puedo medir y no entender cómo se está comportando, ¿no? Entonces necesito tener cada vez más visibilidad, por ejemplo, entender todas las capas de la red, cómo se están comportando, para poder tomar decisiones en base a lo que pasa en una capa de la red, tomar decisión en otra, o si pasa algo en una y quiero proteger en esa capa, no tomar una decisión en otra para no generar un doble impacto de tráfico en la red. Son algunos ejemplos de aplicación. Claramente es muy importante simplificar la operación, ¿no? Si una red cada vez más compleja y más difícil de operar, va a ser muy difícil poder escalar. La adopción de tecnología tiene que ser cada vez más veloz. Como vimos, esto está evolucionando de una manera cada vez más rápida, de manera que tengo que tener una red lo suficientemente abierta, está desagregada, para poder ir adoptando cada vez más, de manera más simple, nuevas tecnologías, ¿no? Para tomar ventaja de estas nuevas tecnologías. Y obviamente sin perder de vista la costo-eficiencia y el impacto ambiental, ¿no? O sea, cada vez poder tener cosas que consumen menos energía, ocupan menos espacio, e idealmente que cuesten menos, para que ustedes puedan tener un servicio también más económico y más barato, ¿no? Para cerrar, ambas compañías, Sirion y Ciena, la verdad que tenemos ciertos pilares de filosofía, ¿no? De entender hacia dónde va el negocio, de cómo crecer esos negocios, de qué está pasando en cada uno de estos segmentos, muy alineados. De hecho, si se fijan los sitios web de ambas compañías, van a ver que tenemos como visiones muy similares, ¿no? Entonces, tenemos grandes pilares de desarrollo de negocio. Obviamente, somos una empresa que provee equipamiento, ¿no? De infraestructura de red, de manera que las redes y la conectividad es nuestro core business. Todo lo que es la conectividad también para data centers, en todas las variedades que hablé, que mostré anteriormente. Y la seguridad, que vamos a dejar que hay colegas específicos de seguridad que van a hablar en un rato, así que no vamos a explorar mucho ese tema. Pero claramente, ambas compañías entendemos
que la red es un componente vital, es el corazón del negocio, ¿no? Entonces, necesitamos poder construir redes cada vez más eficientes para sustentar el negocio y la evolución del negocio que tienen ustedes, ¿no? Hacia dónde están avanzando. Y bueno, hasta aquí era mi presentación. Quedo abierto a cualquier pregunta. Muchísimas gracias por el tiempo. Genial, genial. Gracias, Fernando. Tengo una serie de preguntas, por favor. Adelante. Por favor. Tocaste mucho el tema de resiliencia. Sí. ¿Sí? Entonces, preguntaron y me generaron preguntas como el tema del backup, el tema de la velocidad y demás. ¿Cuál es el foco principal de las necesidades hoy del mercado argentino, si lo puedes decir? Ok. Bueno, tiene como múltiples aspectos, ¿no?, esa pregunta. Por un lado, están las necesidades de resiliencia del servicio o de la aplicación o de lo que esté corriendo detrás, ¿no?, que esté dentro del data center, on-premise en el cliente o lo que fuera. Y por otro lado está la resiliencia de la red o de la infraestructura propiamente dicho, ¿no? Lo que está más orientado al data center y demás no es mi área de expertise. Voy a dejar que las personas que van a exponer luego puedan responder con más precisión. Y respecto a la red, hay como distintos aspectos, ¿no? Por un lado, hay un aspecto de diseño y por otro lado hay un aspecto tecnológico. Entonces, claramente yo puedo hacer un determinado servicio de conectividad no enfocado en tener una red muy resiliente. Y bueno, claramente luego voy a tener afectaciones, me va a costar mucho restaurar ese servicio, la red no va a sobrevivir, digamos, a incidentes, o puedo tomar decisiones de arquitectura y tecnológicas que claramente me permitan la supervivencia, digamos, ante cualquier incidente, ¿no? Genial. Fernando, hago una consulta. ¿Quién conoce el concepto de Edge Computing? Perfectamente. Que levante la mano. No lo escucharon a Luis. O sea, es un tema nuevo, Sí. que tiene 5 años. Nuevo que tiene 5 años. ¿Qué tanto ves vos a futuro que esto es una necesidad vital para las empresas? Por más que estén asumiendo de que eso viene con la empresa de telecomunicaciones, porque muchas de las cosas que contaste aparecen de forma invisible en los servicios, ¿sí? Correcto. Guarda, Exacto. ahí Sí, atrás, sí, yo creo que depende mucho, hay una relación muy directa con los casos de uso, como comentaba anteriormente. Es un poco una visión, digamos, compartida que tengo muy similar a la de 5G, ¿no? O sea, hacer una mega inversión de miles de millones de dólares para desplegar una red de 5G, si no veo cómo voy a monetizar esos assets y tener un retorno de la inversión relativamente razonable, es muy difícil, ¿no? Con Edge Compute va a pasar lo mismo. O sea, sería muy lindo tener todo el compute ahí al alcance de la mano, a la vuelta de la esquina, y que las aplicaciones me respondan rapidísimo y que sea gratis, ¿no? Ahora, hay que hacer una inversión monstruosa para hacer masivamente Edge Compute. Seguramente, como ocurrió en Estados Unidos y en otras regiones, se va a comenzar por las grandes ciudades, esas zonas altamente pobladas desde el punto de vista de enterprise y demás, ¿no? Entonces, hay que ver cómo el negocio va acompañando y justificando esas inversiones para desplegar justamente el Edge Compute. En Estados Unidos esto está avanzando bastante fuerte, hay regiones que hay bastante densidad de Edge Compute, otras que están en camino de, pero hacia ahí va. Yo creo claramente, como nos pasa siempre en Latinoamérica, estamos muchas veces unos pasitos atrás, ¿no? Pero si es algo que ya está ocurriendo y aparecen cada vez más casos de uso para el enterprise en este caso, o los usuarios, cuales fuera, como el caso de gaming, ¿no? O sea, no tiene por qué ser un enterprise el gaming. O el metaverso, para el metaverso va a ser fundamental el tema de Edge Compute. Los tiempos de respuesta y todo lo que está relacionado al real time, cuanto más cerca lo tenga, mejor calidad de experiencia que va a tener. Tanto así que si no lo cumplo, probablemente se abandone el uso de eso, el caso de uso de esa aplicación. Fernando, pero sí, la inteligencia artificial requiere, ¿sí? O sea, o IoT que requiere procesamiento cercano a las necesidades. Poco a poco esto, ciudades inteligentes, por ejemplo, Correcto. poco a poco van a necesitar este tipo de Totalmente edge. de acuerdo. Sí, recuerden que todo esto que hablamos, de hecho, la mayoría de las cosas que presentó Luis, estuvo muy bueno, fue en polvo la presentación, digamos, pues se tiraron muchísimos temas, pero si se fijan, el gran factor común de esos temas, en general, fue el cómputo, el poder de cómputo. De hecho, es una de las grandes cosas que se está discutiendo hoy, ¿no? Es decir, tenemos una capacidad de cómputo muy importante, los GPUs avanzaron un montón, logramos computar como nunca antes en la historia de la humanidad. Ahora, hay otras discusiones de, bueno, ¿cuánta infraestructura necesito para que eso ocurra? ¿Cuánta eficiencia energética me estoy perdiendo por abusar, entre comillas, de aplicaciones de inteligencia artificial y demás? Es una gran discusión quizá más filosófica, ¿no? De alguna manera. Pero decir, bueno, ¿por qué estoy usando quizá para cosas que son medio absurdas, digamos, o absurda es una palabra fuerte, pero quizá que no son tan importantes, estoy haciendo una especie de desperdicio de energía también, ¿no? Hay como muchas discusiones ahí de fondo, pero claramente mucho compute, si está distribuido en el Edge, para muchas aplicaciones es mucho mejor.
mucha conectividad, claramente necesito. Cuanto más quiero moverme al cloud o al edge, necesito cada vez más conectividad para alcanzar ese cómputo y esas capacidades. Así que y claramente va por ahí. Una pregunta personal, Sí. porque seguramente va a ser fruto en avanzar el año que viene. Sin respuesta. Sí. O algo, No respondo. sí, algo así. ¿Va a influir la computación cuántica para todo lo que estuvimos viendo hoy? Yo creo que sí. Listo, ya está. Sí. Ok. A más largo plazo, ¿no? Estamos Ok, un poco ok. lejos, pero bien. El año que viene podemos hablar de ese tema. Sí, hay información, hay que ver, una vez más, ¿no? Hay que ver para qué la puedo usar, o sea, qué casos de uso hay y demás. Para seguridad, claramente, es un nicho súper interesante de la computación cuántica. Y bueno, y están apareciendo más casos de uso. Ahora hay que ver cuán eficiente es. Dejemos costos, picando. etcétera. Dejemos picando porque Para el estamos próximo año, ¿no? cerca. Un fuerte aplauso para Fernando. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.